Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Del Ministerio Cristo viene ya. Le habla a sus hermanos en Cristo Jesús, una es José Charris y mi esposa Ana de Charris, desde aquí de Barranquilla, Colombia. Que la gracia, el amor de Cristo estén en sus hogares. Amén. Y el tema de hoy se llama así: por gracias soy salvo. Amén. Cada día será mucho más que una canción. Así, hermano, por gracia somos salvos. Por el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros y nos redimió. Amén. Y si usted recuerda el anterior audio que hablamos, que el ser humano no se puede salvarse por sí solo. Necesitamos un redentor. La gracia de Dios, con su hermosísima misericordia, su riqueza que es el Señor, tuvo esta forma para demostrar su amor al ser humano por medio de su Hijo, amado Jesucristo. Ahora, ¿qué nos enseña este hermoso material? Dice así: ¿qué quiere decir que somos salvos por gracia? Ser salvos por gracia quiere decir que hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte. Gracias a la provisión de Dios, fue Dios quien a través de Cristo nos dio acceso al perdón de nuestros pecados y a la vida eterna. Dios nos salvó de morir por la eternidad. Lo hizo por su propia iniciativa y de forma gratuita. Sabemos que el ser humano estaba destituido de la gloria del Señor. Pero para volver nuevamente a reconciliarnos, tenía que haber un cordero. Y Cristo fue el cordero que Dios planeó para el ser humano. Dios siempre va a ser Dios. Y también va a ser Dios de amor, pero también es Dios fuego consumidor. La gracia no se construye en la forma en obras, no. La gracia se construye en Cristo Jesús. Tenga eso mucho en cuenta. No por obra, sino por la gracia de Cristo Jesús en la cruz. ¿Ok? En Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice así: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Si ustedes escucharon el anterior audio que yo dije que el ser humano no se puede salvarse por sí mismo. Pero hay muchas personas que dicen, yo he tenido esto por mi fuerza. No. Que sea físico, pero espiritual, tenemos que estar en el Señor. Lo físico se pierde, lo físico se destruye. Donde el ser humano muere, se pelean por sus cosas mundanas, las cosas que han dejado aquí. Pero tenemos que tener en cuenta que la gracia del Señor que nos reconcilió por medio de su Hijo. Más claro lo que dice Efesios 2, 8, 9. ¿Cuál era nuestra condición antes de ser salvo? En cambio, que debe haber en la vida de las personas una vez que experimentan el poder, la salvación por gracia. Efesios 2, del 1 al 3 dice: en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones, o sea, del pecado, y los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Está hablando el enemigo. En este tiempo, también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito.
como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir? El ser humano hace lo que le plazca. Hay pecados, hay de muchas cosas de estilo de este mundo, y el Señor ha dejado que el mundo siga, pero no es porque el Señor no quiera meter mano aquí. Ya Él tiene establecido día, hora y fecha de su juicio. Según de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa como alguno lo tiene como tardanza, sino que Él es paciente, que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Y es ahí donde está el papel que el Señor nos enseña que tenemos que buscarlo. Pero el ser humano no se puede salvarse por sí solo. Tiene que haber un redentor. Y por la gracia del Señor Jesús somos salvos. Entonces, ¿qué nos enseña en estos tiempos? El enemigo está haciendo de la suya, llevando un pocotón de gente para el cautiverio pecaminoso. Esto no tampoco es criticar a nadie, no. Es para poner sentido por la obra del Señor que hizo en la cruz por nosotros. No por nuestra fuerza somos salvos. Somos salvos por la gracia, por la fe en el Señor Jesús. Tenga eso mucho en cuenta usted, hermano. Dios intervino por amor y nos salvó. Dios tenía el plan perfecto para intervenir que el ser humano no fuera sido consumado por la ira de Dios. Efesios 2, 4, 6, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados y unidos con Cristo Jesús. Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él a las regiones celestiales. O sea, con la sangre del Cordero, que era el simbolismo de la antigüedad, ese mismo que vino a la tierra, Juan 1, 29 y Juan 1, 32, Juan dice: este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Jesús vino al mundo para reconciliarnos con su muerte y con su sangre delante del Padre. Esa fue la gracia que el Señor nos dio a nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Desaprovechamos esas oportunidades que nos da el día tras día. No simplemente una Semana Santa, no. Tiene que ser desde enero hasta diciembre. Hasta que el año estemos aquí en esta tierra, tenemos que darle gracias al Señor por salvarnos de la condenación eterna. Lo que hizo el hombre primero fue desobediente. Cuando decimos hombre, viene incluido con Eva a la vez. Y ahí forma la humanidad. De esa desobediencia brincó la muerte, y la muerte brincó hacia las generaciones. Entonces tiene que ver un Salvador. Para resolver ese problema que hizo el hombre, vino el Adán nuevo, hecho de espíritu, que es Cristo Jesús. Derramó su sangre por nosotros, para que nosotros seamos reconciliados por medio de Él. Y esa es la gracia que el Señor nos da día tras día. ¿Ok? Hemos sido salvados por gracia. Es regalo de Dios. Efesios 2, del 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, y las cuales Dios dispuso antemano a fin de que las pongamos en práctica. Conclusión del tema. La enseñanza de que somos salvos por gracia significa que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, recibido a través de la fe, y no resultado de nuestras propias obras o esfuerzo humano. Eso fue lo que el Señor hizo. ¿Éramos merecedores de la gracia del Señor? No.
éramos condenados eternamente. Pero ¿dónde abarca todo esto? Sencillo, Juan 3, 16 y 17. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo que cree en Él no se pierda, mas que tenga vida eterna. ¿Por qué? Por el Hijo. Mas Dios no mandó al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo se ha salvado. ¿Por qué? Por el Redentor, por su Hijo amado. Entonces, ahí abarca todo la gracia del Señor. Romanos 3:24 dice, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha liberado del castigo que merecían nuestros pecados. Jesús hace el puente de sacrificio y su sangre hacia adelante el Padre. Y el Padre nos ve a nosotros con misericordia por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Esa es la gracia del Señor. Entonces, hermanos, hermanas, no lo olvidemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Debemos ser agradecidos. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, por morir en la cruz por mí. Soy pecador, soy pecadora y me incluyo también para mí. Ayúdanos a limpiarnos, Señor. Háganos una nueva criatura nueva y permítenos, Señor, seguir en el Evangelio. Y que seamos bautizados y obedecer tus mandamientos y que tu hermoso Espíritu Santo nos enseñe toda verdad. Amén. Espero que esto sea de enseñanza, espero que nos ayude a compartirlo con otros hermanos en Cristo Jesús. Ten en cuenta, por gracia somos salvos en la fe en Cristo Jesús. Amén. Espero que tengan un hermoso día, tarde, noche en familia. Dios me los cuide a todos ustedes. Desde aquí, desde Barranquilla, Colombia, del Ministerio Cristo Viene Ya. Dios me los cuide a todos ustedes y que tenga un hermoso momento en todos ustedes. Bendiciones. Amén. Nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas.